de entender. Pasa eso con Efesios muchas veces. Es tan glorioso, es el pensamiento de Dios, se mete tan profundo en explicar la salvación del Señor, que hermano, tenemos que nosotros meditar, verla lentamente en las verdades que el Señor nos ha dado. Y hay una verdad que vamos a compartir ahora que está aquí en el libro de Efesios. Y me pregunto si muchas veces la hemos leído y nos hemos quedado pensando qué el Señor estará diciendo cuando nos da este privilegio, esta bendición. Aquí en esta frase, en estos versículos. Vamos a verlo en los primeros versículos, aunque se repite varias veces en el libro de Efesios. Vamos a leer Efesios 1:1. Vamos a ponernos de pie otra vez y damos gloria a la palabra del Señor que nos ha salvado, que nos ha dado nuestro Dios. Oramos al Señor. Vamos a leer primeros 14 versículos. Sería la segunda parte de lo que compartieron hermano. Él, ¿verdad? Y se escuchó esta mañana en otra iglesia. Efesios capítulo 1:1. Todos a las 3 juntos. 1, 2 y 3. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispersión del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más, Señor. Padre, no podemos nosotros leerla solamente, aunque en leerla ya hay bendición. Pero, Padre, debemos entenderla y debemos, Señor, practicarla y llevarla a nuestros corazones. ¿Cuántas cosas tú nos dices aquí? Palabra por palabra, frase por frase, inspirada en este idioma que nos has preservado, para saber que ahí está tu voluntad, tu ánimo, tus promesas, y nos ha revelado tu plan de salvación también. Gracias, Señor, a tu obra en nosotros. Anima a tu pueblo y que sigamos experimentando estas bendiciones que tú nos das, que tú nos has descrito aquí. Padre, háblanos y que tengamos, Señor, un reto espiritual para seguir creciendo en ti, conociendo tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Y estamos compartiendo de tantas cosas que leímos, como dijimos, tantas bendiciones. Pablo está diciendo aquí en este libro, escrita a este lugar que conocemos bíblicamente, Éfeso, y en el año 60 después de Cristo aproximadamente está aquí escribiendo a esta iglesia. A los santos y fieles en Cristo Jesús, gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es lo que vamos a compartir.
Bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. ¿Y cuál es el primer mandato? ¿O cuál es la primera motivación? Bendecir al Señor por las bendiciones que Él nos da a nosotros. Bendito sea nuestro Dios, porque Él nos ha bendecido a nosotros. Bendecir, como lo dice la palabra, es bien decir. Y nosotros, hermanos, que estamos perdidos, por más que dijéramos cosas buenas de Dios, Dios no recibía esto, pero a través de su Hijo Jesucristo, Él escucha y espera la alabanza de su pueblo. Bendición en lugares celestiales. Porque, mis hermanos, como ya vimos, porque Dios quiere que recordemos que en Cristo lo tenemos todo. Y aún en este mundo que estamos viviendo, después de nosotros, cuando salgamos este mensaje por fe, sentirnos tan especiales y ver todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y ver lo bendecidos que somos en el Señor. Estamos en un mundo maldito por el pecado. Estamos en un mundo que está maldiciendo. Estamos en un mundo que está en decadencia y no quisiéramos ir al cielo. Amén, hermanos. Amén. Pero mientras estamos aquí, por eso el Señor nos ha puesto su palabra. Y nos ha revelado en estos capítulos de Efesios tantas cosas profundas, teológicas, pero de su salvación y de su bendición a nosotros. El Señor nos anima en este mundo pecador, contrario a su voluntad, para que nosotros sepamos a dónde vamos, al cielo pronto a estar con Él. Hermano, y esto es lo que estamos viendo en estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. El Señor está animando a su pueblo. El plan de Dios por el cual debemos bendecir y alabar y adorar es porque Él ha querido bendecirnos con toda bendición espiritual que sobrepasa todo pensamiento, barrera y a un obstáculo humano. Así que, hermanos, vamos a ver esto en varios pasajes de Efesios. Estas bendiciones en lugares celestiales. ¿Qué significan? ¿Qué son? Según la palabra de Dios. Primeramente allí, después del capítulo 1, vamos a ver el capítulo 2, donde se repite también Pablo aquí esta verdad. Bendiciones en lugares celestiales. Porque, hermanos, si hay una bendición, si hay un privilegio, yo quiero vivir en ese privilegio del Señor. Amén, mis hermanos. Así que tenemos que entender lo que el Señor nos está aquí diciendo. No podemos dejar de leer Efesios 2:1. Me encanta allí ese primer versículo corto y poderoso. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero no se quedó allí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, ahí está otra vez la repetición, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mira, hermano, eso es para ir tomando frase por frase de lo que Pablo nos está diciendo, inspirado por el Señor, para ver lo que somos en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros y las bendiciones que tenemos en Él. Así que primero allí en Efesios 2:4-6, que el Señor nos repite una vez más, a través de Pablo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y qué podemos decir de esta verdad? Dios nos ha dado seguridad y garantía de la riqueza espiritual. Dios nos ha dado seguridad y garantía de la riqueza espiritual. Dios, mostrando su misericordia, nos dio la oportunidad de no llevar el castigo del pecado por su amor. Y no solo nos dio la oportunidad, sino que nos regaló, ¿verdad?, su salvación y juntamente con Cristo. Es decir, que cuando Cristo se entregó en la cruz, allí, aunque muchos no estamos, de todas las personas que han pasado en la historia, en ese tiempo literal con el Señor, hermano, mirando atrás al sacrificio del Señor, en ese momento que Él hizo su obra en la cruz, abrió la puerta de salvación a todo aquel que cree en Él. Y a nosotros, mis hermanos, que hemos creído. Cristo murió y resucitó. Y esto es lo que pasa con una persona. Estamos muertos, pero Él nos dio vida. Y juntamente, porque Él puso su vida, Él la tomó. Así que Él puso la vida física. Y espiritualmente nosotros tenemos vida en Él. En ese momento. Por su gracia, por su favor. Juntamente con Él. No solo nos resucitó a nueva vida.
y vamos a resucitar pronto a un nuevo cuerpo, sino que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales. Puede implicar esto varias cosas. Nuestra seguridad de salvación, porque Jesús se sentó después de hacer la obra por nosotros. La Biblia nos dice dos cosas: que Cristo está sentado, y también nos dice que está parado a la diestra de Dios el Padre. Y lo importante, como vimos el miércoles, es que Él sigue trabajando y obrando por nosotros. Gloria al Señor. Así que, mis hermanos, si Cristo sigue obrando y trabajando por nosotros, en un paréntesis, ya eso nos debe a nosotros a poner a trabajar y a servir a Cristo, hermano, porque Él lo hace. Él es el ejemplo que nos ha dado. Él lo hizo por nuestra salvación. Así que Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Dice también otro comentarista que esto también en lugares celestiales implica el propósito celestial que tenemos en Cristo Jesús. Matthew Henry, mi querido amigo, dice: pecados se arrastran en el polvo, almas santificadas se sientan en lugares celestiales, elevados por encima del mundo por la gracia de Cristo. Sentados en lugares celestiales, hermano. ¿Por qué? Porque vamos al cielo, hermano. Porque Cristo está allá en ese lugar. Cuando terminó la obra de salvación por nosotros, nosotros no pertenecemos a este mundo. Así que está la seguridad y garantía de esa riqueza espiritual, de que somos ricos en Cristo, porque donde Él está, allá estaremos pronto. Porque Él, cuando estaba en la tierra, Él terminó esa obra por nosotros. Así que, hermano, hay garantía. Esa obra fue consumada y terminada y perfecta. Ya el Señor terminó su obra en la tierra, y va a venir otra vez a esta tierra a buscar a aquellos que han confiado. Gloria al Señor. Eso es lo que nos espera. Hermano, el Señor nos hizo sentar en lugares celestiales. Tenemos bendiciones en lugares celestiales, para que nos recordemos en el lugar terrenal aquí que tenemos bendiciones para tener victoria en Cristo. Tenemos el pago por nuestros pecados. Vamos a Efesios 1 otra vez. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es decir, su favor, que es rico, que es abundante. Usted se imagina que se acabe y que hay un numerito. Yo quería ir a un juego, y aunque fue fea la participación en la serie, por lo menos, usted sabe que yo me gocé en la nacional. Y yo estaba dispuesto, y estaba orando, y estaba viendo, y le estaba diciendo a los muchachos y a los amigos míos: consígame por favor una boleta. Yo creí que iba a ser más fácil. Estaba hablando con papi: tenemos que ir a un juego. Ariel, David, ¿tú querías ir a un juego? Y hasta cuando estaba aquí el suegro, estaba tratando de ir a un juego. Pero, hermano, cuando los amigos míos comenzaron a hablar que tienen más experiencia yendo a un juego, dijeron: ¿y tú quieres un juego de verdad? Bueno, vamos a ver. Y que abona aquí, que abona allá, y que si se encontraban, que si no se encontraban, que estaban vendidas todas, que cuando iban a los días que dijeron que debían haber boletas, no habían. Ya usted se imagina cómo son las cosas en nuestro país. Al final vi mi jueguito en la televisión porque no había boletos. Se acabaron, u otra cosa también hicieron con ellos. Pero no había disponible para este cielo. Hermano, eso no va a pasar con el perdón de Cristo Jesús. Con las bendiciones del Señor, están dispuestas allí, están ricas y sobreabundantes. Eso es lo que una y otra vez está diciendo Efesios, hermano. Dios nos da allí su riqueza, garantía y seguridad de su salvación y sus riquezas. Por eso, hermano, hay seguridad de salvación. Es en la gracia y la obra de Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales porque Él hizo esa obra, porque fuimos salvos y justificados, y todavía nos sigue bendiciendo a nuestro Dios. En segundo lugar también, ¿qué significa esto? Y vamos a ver ahora el capítulo 3, Efesios 3, 10. No solamente allí Dios nos ha dado seguridad y garantía de la riqueza espiritual. Ya usted sabe lo que va a decirle a alguien. ¿Qué significa esto de sentados en lugares celestiales? Y ya podemos decirle, bueno, está en Efesios 1, 3, está en Efesios 2, 6. Y esto nos está diciendo primero que Cristo allí se sentó porque terminó la obra, y esa obra es segura. Esa obra es terminada y consumada para nosotros, y así sus bendiciones. Y ahora también, en segundo lugar, Efesios 3:10 nos dice, vamos a leer desde el 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Oye, hermano, inescrutables riquezas. Siguen las riquezas. Y, hermano, es algo que es difícil de cuantificar. Porque, hermano, nuestro Dios es eterno, sobreabundante y todopoderoso. Y dice el 9: y de aclarar a todos cuál sea en la dispensación del misterio
escondidos de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Había un misterio. Pero mira lo que dice el 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria al Señor, mis hermanos. Y qué bueno ver a Pablo con esa humildad decir, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Bueno, hermano, allí nos tiró muy bajo a nosotros. Porque si Pablo está diciendo que es el menos, ¿dónde estamos nosotros? Pero hermano, ¿sabe qué? No es Pablo ni somos nosotros, es Cristo en nosotros. Y esa es su gracia. Nosotros no nos medimos como hombres. Claro que debemos aprender de Él, y claro que Él fue inspirado, y claro que fue un evangelista y apóstol muy poderoso. Pero hermano, nosotros también podemos ser poderosos en Cristo. No apóstoles, poderosos en Cristo Jesús. De anunciar entre los gentiles. Había un misterio allí que el Señor está revelando en su soberanía y en su plan en toda la historia. Y en el 10 nos dice que la iglesia, mi hermano, debe mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Hermano, ahí está el servicio, ahí está la gracia del Señor en lugares celestiales. Así que en segundo lugar nos da su capacidad espiritual. Nos da su capacidad espiritual ¿a quién? A los hijos de Dios en la iglesia. Te ves, joven, ¿por qué te tienes que enfocar? Enfócate porque tú eres parte de la iglesia. Te ve, mi hermano, porque el diablo no quiere que sirvamos en la iglesia. La iglesia es la institución que tiene autoridad sobre el infierno, que Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Es la esposa del Señor, es donde nosotros adoramos al Señor. Es la institución que permanece y debe predicar el evangelio y debe mostrar que es multiforme. Muchas formas, la sabiduría y el poder del Señor, mis hermanos. Hay muchas cosas que hablan de multiforme, ¿verdad? Hay sustancias, hay productos que se dicen multiusos. ¿Usted ha visto eso? Mi padre compra unas gotas para los lentes de contacto. Y cada vez que yo voy o que va alguien a Estados Unidos, ya yo recuerdo cuáles son. La marca Equate, y es de multipropósitos, de multiusos. Porque puede hacer muchas cosas. Antes de ver un solo producto podía limpiar, pero multipropósito usos es que limpia y hace algo más y preserva o alguna otra cosa. Estaba pensando en herramientas y me recordé de una que cuando joven yo quería mucho. Cuando llegó a mi mano y me dieron el permiso de coger una cortaplumas, una sevillana. Esta herramienta, ¿verdad?, que es multiuso. Algunos de ustedes sabrán, ¿verdad?, qué es. Una herramienta, las más famosas son rojas y son de Suiza. Esas son de las buenas porque la utilizaba y vi en la historia el ejército suizo. Y era una herramienta, ¿verdad?, un pequeño, vamos a decir, ¿cómo decimos? No, pero un objeto, ¿verdad?, donde tiene muchas herramientas y uno las saca. Y eso tiene cuchillo, tiene serrucho, tiene sacacorcho, tiene abrelata. Oye, cuando joven uno decía, lo tengo todo allí. Porque en una sola herramienta había muchas, o tenía muchos usos. Una herramienta multiusos, muy famosas ellas por la calidad y por esta historia, esta navaja suiza. Hermano, el Señor nos está diciendo que la iglesia tiene la autoridad de Cristo y su bendición para mostrar de muchas maneras en la gracia y el poder del Señor. El diablo no quiere que creamos esto, hermano. Multiforme sabiduría de Dios. Si esta herramienta tiene muchos usos, hermano, nosotros tenemos muchos usos y gloria que Dios quiere mostrar. La iglesia, hermano, esto es un versículo poderoso para nosotros. Que podemos orar para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. No es por medio del pastor, no es por medio del diácono, no es 2 o 3, es la iglesia. Si tenemos a Cristo somos salvos y somos parte de la iglesia. Y el Señor quiere mostrar su sabiduría a través de nosotros, hermano. De muchas maneras, multiforme aquí. Polu, poikilos. Y sabemos polus de muchos. El que tiene ese prefijo. Muchos, variados. De muchos colores. Hermano, entonces el Señor, nosotros no tenemos sabiduría. Dios es la fuente de sabiduría. Pero Él quiere que nosotros podamos
anunciar su evangelio y saber que es que salva, y por nuestras vidas podamos mostrar de todas formas, a través del ministerio del Señor, su gracia, mis hermanos. El comentario JFB nos dice: la iglesia es el teatro para mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Y vamos a dos versículos que este comentario me llevó y me gustaron realmente ver esta verdad. Lucas 15. Oiga, como ver en la iglesia el teatro para mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, Dios tiene su lugar allí donde Él está atento y nos está a nosotros moviendo por su espíritu a hacer su plan. Lucas 15:10. Este comentario nos llevó para mostrarnos la verdad aquí también de este principio. Lucas 15:10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Porque la iglesia, hermano, está predicando la palabra para que el pecador sea salvo. Mire 1 Corintios 4:9. 1 Corintios 4:9. 1 Corintios 4:9. Mire lo que Pablo dijo aquí también, para ver si es verdad que el Señor está atento, y no solo el Señor haciendo una obra a través de su iglesia. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Gloria al Señor. No se enfoque en la muerte, no se enfoque en el apostolado, sino en los siervos de Dios, de cómo por su servicio son un espectáculo. Es decir, Dios está haciendo una obra a través de ellos. Pablo lo entendía de esa manera, hermano. Qué bueno. De que él sabía que servía al Señor, que Dios está atento y está haciendo una obra a través de él. Y aún los ángeles, los hombres, las huestes están mirando, hermano, el poder del Señor a través de la iglesia. Qué especial debemos sentir, hermanos. Estamos sentados en lugares celestiales. Dios nos da su capacidad espiritual para esto. Yo, Señor, yo el pecador, yo el que no tengo habilidades, yo el que no sé leer, o yo el que realmente ofendía tu nombre. Pablo dijo: yo también era injuriador, blasfemo, pero fui recibido a misericordia. Nosotros hemos sido recibidos a misericordia para servir al Señor, mis hermanos, para saber que es Él. Pidámosle al Señor que realmente podamos cumplir este propósito. ¿Por qué? Porque tenemos que dar a conocer a los principados potestades en lugares celestiales. Fíjese, hermano, como quien dice, óigame bien, estamos dando mal y buen testimonio a los ángeles también. Están mirando estas cosas. Estamos nosotros mostrando que realmente nos rendimos a nuestro Señor, a las huestes celestiales de maldad, al diablo. El diablo conoce y sabe quiénes son los cristianos fieles. El diablo sabe y conoce la Escritura. Él no es omnisciente, pero Él es inteligente. Él no es todopoderoso, pero Él conoce el poder de Dios. Hermano, no hay poder en nosotros para destruir esa maldad y ese plan del diablo. Pero hermano, en Cristo tenemos victoria, sí tenemos el poder. Que podamos nosotros, ¿y qué piensan estas huestes, verdad? Y algunas veces hasta la batalla que tenemos, si estamos haciendo la voluntad de Dios, nos muestran que el diablo sube su ataque porque alguien está acercándose a las bendiciones del Señor. Efesios 1:18 nos dice también allí: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y nos sigue hablando del poder de Dios. Hermanos, que nos levantemos un día. Y no es porque nos levantemos solamente, pero una forma de ilustrar que un día, que cada día más podamos creer lo que el Señor nos dice y saber la esperanza y el poder y las riquezas en Cristo que tenemos. Vivir en ellas. Mire, seremos los cristianos que seguiremos adelante, que iremos a crecer sin importar lo que el otro está haciendo y no está haciendo. A nosotros a convencer al otro de que realmente yo soy el rico y yo quiero que tú también lo seas. Hermano, eso es lo que hace aquel que está en Cristo, está convencido. Y el que está convencido no busca nada más nada. Lo que va a seguir es invirtiendo en esto. El que hace en el mundo un buen negocio se va a reír de ese negocio. Va a decir: aquí fue que yo pegué. Este es un buen negocio, y va a invertir otra vez.
Hermanos, si estamos convencidos de hacer tesoros y de las riquezas de Cristo, vamos a invertir más nuestra vida en el Señor. Esta gracia debe ser dada a conocer a los principados y potestades. Ojalá que vean en nosotros como Job, un hombre íntegro, a pesar de todo lo que el mismo diablo hizo a este hombre. Pero qué bueno que en Cristo y por la gracia y la promesa de Dios nos ayude el Señor a ser como Job, ¿verdad? Por su misericordia. Nos daría miedo, ¿verdad? Que el diablo esté ahora mismo diciendo, no he considerado a mi siervo allí. Ve ahora, ay, ¿verdad? Eso no podemos atrevernos como muchos se pueden atrever a retar al diablo. Él es una hueste, ¿verdad? Un principado de maldad. Incluso yo creo que muchas de las derrotas del cristiano es porque estamos enfrentando al diablo con las armas de la carne y no con el espíritu. Pero mi hermano, qué bueno que la victoria ya está ganada en Cristo Jesús. Sabiduría del Señor para saber. El diablo quiere entonces entenebrecer nuestro entendimiento, que los jóvenes no miren las riquezas de Cristo, que se enfoquen en otras riquezas vanas, temporales de este mundo. Y por eso la palabra nos dice en 1 de Juan 2:15 que no amemos al mundo. Hermano, estamos en este mundo, pero somos embajadores y pronto estaremos en el cielo. Pero hermano, mientras vamos, Cristo nos ha sentado en lugares celestiales. En esta tierra podemos gozarnos de esas bendiciones que el Señor tiene allá en los cielos preparadas para nosotros. La casa espérese todavía, no se preocupe. Las moradas están preparadas y pronto estaremos allá. Por eso no nos preocupemos mucho por la de aquí. Preocupémonos por hacer esos tesoros en la de allá, mis hermanos. Que al final será para la gloria del Señor. No es para estar acumulándola para nosotros. La gloria es para nuestro Dios. El Cordero, el que se ha entregado por nosotros. Así que hermano, tenemos capacidad espiritual, la iglesia, hay poder y sabiduría de Dios de muchas maneras que quiere mostrar a través de nosotros. Rindámonos al Señor nosotros, orémonos al Señor que siga alumbrando nuestros ojos para ver esas riquezas, hermano, en esta tierra. Y Él haga su obra. Muchas veces, hasta yo mismo debo cuidar, hermano, de yo, mire, tenemos calendario y vamos a seguir haciendo más cosas. Pero hermano, al final todo, ¿sabe qué? Es clamar al Señor que nos visite especialmente. Es clamar al Señor que nos use como instrumentos de honra santos para que Él muestre su sabiduría y su poder a través de nosotros. Y hermano, yo creo eso, que el Señor va a hacer cosas más grandes. Yo creo clamando al Señor y tenemos que clamar juntos. Y en último lugar, no solamente nos da su capacidad espiritual, si Dios nos da su poder espiritual, es lo que necesitamos. Amén, hermano. Su poder, estamos hablando de la batalla, ahí está en Efesios también. El 6:12, ¿qué nos dice? Nos adelantamos hablando un poquito de esto, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, el 6:10 primero. Míos, hermano, mire qué poderoso y qué importante. Atendamos al Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí estamos viendo todo sobre la región celeste, sobre la bendición en lugares celestiales. Y aquí tenemos otra bendición en el lugar celestial. Por la obra de Cristo, mis hermanos, por sus bendiciones que Él llegó al cielo porque consumó, terminó esa obra de salvación por nosotros, nos ha hecho unos guerreros espirituales con su armadura, con su poder. Hermano, el reto de aquí es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuidado cuando vamos nosotros en nuestra fuerza. Recuerde, qué bueno es recordar esta mañana estos principios que el Señor le dio a los reyes de Israel. Recuerdan, ayúdenme a ver, hermano, esa es la ventaja de estar el pastor aquí con tanta enseñanza. ¿Cuáles fueron los 3 principios que Dios le dio a los reyes en Deuteronomio 17? Yo los repasé, hermano, yo no me lo sabía así de esa manera. Y a través de este estudio, yo también lo recuerdo hoy. Primero, no tener muchos caballos. Segundo, no tener muchas mujeres. Démele otra medalla a alguien más. Ana Heredia está ganando. ¿Y qué más? ¿Qué me dice el tercero? No acumular mucho oro y plata. Oh, el Señor nos conoce, mis hermanos. Y eso nos recuerda que Dios sabe cómo es el ser humano y nos ha dado en su palabra toda la riqueza para que en Él estemos completos y para que busquemos al Señor, a su reino primeramente.
¿Por qué, hermano? Porque si no vamos a destruir nuestra propia vida. Él nos conoce. Porque si no, no vamos a tener victoria en nuestra propia vida. La victoria está en el Señor y hacer su voluntad. Y en el poder, en el Señor y en el poder de su fuerza. Él fue que venció la muerte, el pecado y el mundo. Hermano, cuando Él venció resucitando al tercer día, gloria al Señor, dejando esa tumba vacía. Cuando los discípulos, como nosotros, muchas veces ellos fueron huyendo porque tenían esa duda humana, y nosotros tenemos estas dudas humanas que tenemos que cada día extinguir con la palabra, el poder y creer lo que el Señor ha hecho y sus promesas, hermano. Hermano, ya el Señor nos dio la victoria, pero claro que la victoria a diario en las decisiones va a estar conforme a nosotros saber la riqueza que tenemos en Cristo y hacer su voluntad y confiar en su palabra, en sus promesas. ¿Para qué? Para que sigamos viendo que es por Él, Señor. Eso el Señor quería con los reyes. Venga, para que ustedes sigan y no se corrompan. Para que ustedes sigan y sean guiados por mí primero, si ustedes tienen que ser aquellos líderes. Un buen líder va a ser aquel que está guiando a otros a Dios, a Jesucristo. Y por eso un líder, el primero que tiene que acercarse, ¿verdad?, son los líderes. Es el pastor, y estar cerca del Señor para poder depender de su fuerza. Y aún a todo el Señor nos recuerda muchas veces en nuestro propio temperamento, en nuestras propias luchas, nosotros como ovejas: mi hijo, recuérdate que esto lo tienes que hacer con mi gracia. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Sí, no, te voy a dejar esta enfermedad para yo glorificarme a través de estas cosas. Hermano, eso nos da a nosotros consuelo en saber que, hermano, que el Señor se está equivocando. Clamamos su misericordia, aun cuando hay cosas que no entendemos, pero, hermano, Dios nos está equivocando. Su gracia es suficiente, tenemos poder en Él y fortaleza, y tenemos victoria en Él. Hermano, la armadura de Dios, ya sabemos todos los elementos, será otro mensaje, pero yo quiero enfatizar allí esto: fortalezcámonos en el Señor, en el poder de su fuerza. Estas huestes y estos principados van a ver el poder de Dios a través de un creyente que depende total y únicamente de la fortaleza de Cristo Jesús y se pone esa armadura. Los dados malignos no podrán entrar porque ese escudo de la fe, hermano, está fuerte. Hermano, gloria al Señor. Cada día debemos fortalecer el escudo. Por eso vamos a la palabra de Dios. La pregunta ahora: ¿cómo está nuestra armadura? Puede tener abolladuras, pero cuidado, hermano, con ese escudo. Está entrando duda a nuestra mente. Ahí está el yelmo de salvación. Están entrando esos dados, porque ya la palabra nos ha dicho que así es que el diablo está. Ese es el arma que tiene el diablo. Entonces, hermano, mire, cuando viene algo que nos está sacando de la iglesia, de la palabra, son dudas del diablo, son ataques, son dardos que han entrado. Y el Señor ya nos está diciendo, nos está explicando la batalla. Hermano, mire, tenemos una ventaja hasta más que muchas guerras. Muchos no sabían lo que iban a hacer y tenían que hacer estrategias, y se encontraron con muchas sorpresas en las guerras, y muchos ganaron por ese factor sorpresa y por las estrategias. Hermano, ya el Señor nos ha dicho que en Él hay victoria, y nos ha explicado la estrategia, hermano, y nos ha dicho cuáles son las armas. Nosotros tenemos que ser sabios y confiar en el Señor y rendirnos a Él, y así poder ver y experimentar su poder, mis hermanos, en esta lucha contra las potestades espirituales, para que ellos vean que Cristo sigue siendo el capitán, el todopoderoso, y que su pueblo en Él, su iglesia, resiste en este día malo. Y dice allí, habiendo acabado todo, estar firme. Gloria al Señor, hermano. El cristiano puede estar firme en Cristo Jesús, con su armadura, fortaleciéndonos en Él y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo es el poder del Señor? Ilimitado. ¿Cómo es la fuerza del Señor? Todo lo podemos en Él que nos fortalece. Hermano, Él es el todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. Joven cristiano, sigue adelante y haz todo lo que Dios te ponga en tus manos, y busca primero al Señor, porque todo lo puedes en Él, haciendo su voluntad primeramente. Mi hermano, debemos mostrar la multiforme gracia, sabiduría del Señor. El Señor nos ayude a nosotros realmente ver de qué manera el Señor nos quiere usar. Que podamos decirle ahora mismo: Señor, ayúdame a yo ser un instrumento para que de muchas maneras pueda la gente ver tu sabiduría. Para que de la manera que tú quieres, aún yo no piense, puedas tú usarme con poder. Y hermano, ese es el reto, y esa es la esperanza que tiene la iglesia del Señor.
Recuerda, hermano, todas estas bendiciones espirituales, porque pronto vamos a estar en el cielo con el Señor. Todo va a ser perfecto, pero podemos ver su perfección y su victoria en esta tierra, viendo esas riquezas en Cristo, en su reino, invirtiendo cada día en Él, siendo útiles para la gloria del Señor. Y para eso es necesario también tener victoria sobre los ataques de las huestes de maldad, lideradas por el maligno, por el diablo. Hermano, sigamos adelante. Si hemos identificado algún elemento entonces de la armadura, y que en un momento vamos nosotros a confiar en los caballos como los reyes, como vimos a David en esta mañana. Confiamos en nuestras fuerzas, pidámosle perdón al Señor, que recibe nuestros corazones humillados, y ejercitemos la piedad, fortaleciéndonos en el Señor en el poder de su fuerza. Algunas veces fallamos y nos damos cuenta, el Espíritu nos recuerda, ay, sí, es que lo hiciste a tu manera. ¿Cuántas veces oraste tú por eso? Hermano, la oración lo primero que nos hace es que nos frena nuestra propia opinión. El cristiano no está haciendo las cosas a lo loco, no está tomando una decisión rápida, como este hombre que quería vender el apartamento, ¿verdad? Mi papá. Y yo oro como usted, un impío, mire, ¿qué es lo que tú oras por nosotros? Usted lo que quiere vender, usted no quiere hacer la voluntad de Dios. Nosotros queríamos hacer la voluntad de Dios, aunque casi a mí me estaban convenciendo de joven. Pero hermano, qué bueno es saber que nosotros no tenemos que apresurarnos. Nosotros tenemos que cerciorarnos de que estamos dependiendo del poder del Señor, de que nuestra armadura está bien puesta, y sigamos adelante mostrando esta multiforme sabiduría de Dios, hermano. Hermano, el Señor quiere hacer una obra grande y especial, porque Él viene pronto, hermano, y Él quiere avivar a su iglesia. Yo entiendo eso, hermano, que seamos nosotros que estemos allí en ese lugar donde el Señor pueda sanar nuestra tierra, hermano. Vamos a orar. Gracias, mi Dios. Padre, ayúdanos, abre nuestros ojos, Señor. Era la oración de Pablo allí a los Efesios, y sigue siendo la oración, el propósito tuyo a tu iglesia, mi Dios. Padre, un alma, Señor. Hay gozo en los cielos que salva, pero un alma y uno de tus hijos que tú llames. ¿Cuánto, Señor, usaste a un solo hombre, a una sola mujer, que aún dijeron en cualquier etapa de su vida, heme aquí, Señor, úsame con poder? Padre, no queremos conformarnos con nosotros aún hacer lo que estamos haciendo hoy para ti. Queremos hacer más. No queremos hacer más por hacer actividad, sino queremos hacer más para tu gloria, en tu propósito, en su santidad, Señor. Y si hay algo aún que hacemos y no te agrada, Señor, muéstralo con tu palabra, nuestros corazones, por tu Espíritu. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos de muchas maneras, sabiendo que somos especiales en ti, y todas estas bendiciones que nos has dado, oh mi Dios, impactar a los niños, a los jóvenes, Señor, a los adultos, a los ancianos. Mira ayer estas personas, Señor, muchos de ellos, este es un país bendecido en que la gente abre su casa, Señor, salva y nos usa esta iglesia, Señor. ¿Cuántos se llaman iglesia y no son tu iglesia porque no están predicando a Cristo crucificado y resucitado, mi Dios? Pero no es por nosotros, sino por el sacrificio de tu y tu palabra. Eso es lo que predicamos. Queremos estar comprometidos con la verdad. Cristo es la verdad, y poder seguir siendo instrumentos, Señor. Ayúdanos a mitigar las necesidades, mi Dios, y haz más de lo que podemos nosotros planificar. Ayúdanos a rendir nuestros planes a ti. Y mi Dios, cuando vienen los ataques, ayúdanos hoy a ponernos bien tu armadura, Señor, y a fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Dios que ha tenido victoria. Señor, tú eres horrenda cosa y fuego consumidor. Y eres un Dios de amor y un Dios de misericordia. Tú lo eres todo, y a ti sea la gloria, Señor. Pero Padre, el Dios que lo eres todo, y que todavía no conocemos tu plenitud, tu poder, tu gloria y tu brillo. Padre, comparte esa gloria con nosotros. Como dice tu palabra, que en tu palabra podemos ver en un espejo esa gloria que nos transforma. Transforma a tu pueblo, Señor. Anima a tu pueblo, Señor. Padre, purifica a tu pueblo, Señor. Santifica a tu pueblo. Y gracias por permitirnos adorarte, Señor. Te damos gloria porque tú eres un Dios bueno, Señor. Pero Padre, recibe fruto y limpia, Señor, estos pámpanos que estén cerca de Cristo Jesús como la vid verdadera. Padre, que den fruto, no silvestre, como tú dijiste de tu pueblo Israel allí, Señor, sino fruto bueno, porque tú eres bueno, Señor.
Si estamos plantados y cimentados en ti, nuestro fruto debe ser bueno, Señor. Ayúdanos, Padre, y lo poco que tenemos lo pongamos a tus pies para que tú seas glorificado. Padre, gracias, nos sentimos bendecidos por todo lo que tú has hecho, pero permítenos recordar eso mañana, recordar esto, Señor, y buscar esas riquezas tuyas, invertir en tu reino, sentirnos completos en ti y buscar a otros para que también vengan a la salvación y a estar completos en Cristo, Señor. Guárdanos, porque mañana el diablo querrá, Señor, destruir esas convicciones y hablarnos de la mentira que él siempre habla, de que no, en ti no hay gozo, Señor, o que no hay algún problema que pueda ser resuelto, o alguna situación en que podamos encontrar tu sabiduría. Todo lo podemos en ti, Señor. Fortalécenos. Ayúdanos a no confiar en nuestra propia opinión. Ayuda a este siervo a buscar tu sabiduría, a no desesperarnos por nada, Señor, sino a buscar hacer tu voluntad y guiar a tus ovejas a ti, Señor. Te lo pedimos, te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Muy despedidos. Vamos a cantar un salmo a petición de ustedes, hermanos. Cantar un salmo en la Escritura, a exaltar a ese Dios tan bueno. Salmo 101. Salmo 101. 150. Ah, ok. Digo, mira, el 101 también. Hay que buscarle melodía. Pero yo no recuerdo. Hermanos, quiero alabar a mi Señor. Vamos a ponernos de pie, porque de verdad que nos sentimos especiales por ver las riquezas y lo que el Señor seguirá mostrándonos, hermanos. Y seguiremos viendo atrás. El reto, hermano, orar esta noche. Señor, yo quiero mostrar tu multiforme sabiduría. Yo soy tu iglesia. Purifícame y ayúdame, Señor. Úsame con poder. Y el Señor, hermano, nos va a usar con más poder. Salmo 150, ¿verdad? Así terminaron los salmos. Y David, conociendo de Israel, alabando su nombre ante Dios, y no tenía toda la revelación que tenemos hoy nosotros, Jesucristo. Él miraba al futuro, nosotros atrás, pero el mismo Dios que servimos. En toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispersión del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Gloria al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más, Señor. Padre, no podemos nosotros leerla solamente, aunque en leerla ya hay bendición. Pero, Padre, debemos entenderla y debemos, Señor, practicarla y llevarla a nuestros corazones. ¿Cuántas cosas tú nos dices aquí? Palabra por palabra, frase por frase, inspirada en este idioma que nos has preservado, para saber que ahí está tu voluntad, tu ánimo, tus promesas, y nos ha revelado tu plan de salvación también. Gracias, Señor, a tu obra en nosotros. Anima a tu pueblo y que sigamos experimentando estas bendiciones que tú nos das, que tú nos has descrito aquí. Padre, háblanos y que tengamos, Señor, un reto espiritual para seguir creciendo en ti, conociendo tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Y estamos compartiendo de tantas cosas que leímos, como dijimos, tantas bendiciones. Pablo está diciendo aquí en este libro, escrita a este lugar que conocemos bíblicamente, Éfeso, y en el año 60 después de Cristo aproximadamente está aquí escribiendo a esta iglesia. A los santos y fieles en Cristo Jesús, gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es lo que vamos a compartir. Bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y cuál es el primer mandato? ¿O cuál es la primera motivación? Bendecir al Señor por las bendiciones que Él nos da a nosotros. Bendito sea nuestro Dios, porque Él nos ha bendecido a nosotros. Bendecir, como lo dice la palabra, es bien decir. Y nosotros, hermanos, que estamos perdidos, por más que dijéramos cosas buenas de Dios, Dios no recibía esto, pero a través de su Hijo Jesucristo, Él escucha y espera la alabanza de su pueblo. Bendición en lugares celestiales. Porque, mis hermanos, como ya vimos, porque Dios quiere que recordemos que en Cristo lo tenemos todo. Y aún en este mundo que estamos viviendo, después de nosotros, cuando de entender, pasa eso con Efesios muchas veces. Es tan glorioso, es el pensamiento de Dios, se mete tan profundo en explicar la salvación del Señor, que, hermano, tenemos que nosotros meditar, verla lentamente en las verdades que el Señor nos ha dado. Y hay una verdad que vamos a compartir ahora que está aquí en el libro de Efesios. Y me pregunto si muchas veces la hemos leído y nos hemos quedado pensando qué el Señor estará diciendo cuando nos da este privilegio, esta bendición, aquí en esta frase, en estos versículos. Vamos a verlo en los primeros versículos, aunque se repite varias veces en el libro de Efesios. Vamos a leer Efesios 1:1. Vamos a ponernos de pie otra vez y damos gloria a la palabra del Señor que nos ha salvado, que nos ha dado nuestro Dios. Damos al Señor. Vamos a leer primeros 14 versículos. Sería la segunda parte de lo que compartieron, hermano. Él, ¿verdad? Y se escuchó esta mañana en otra iglesia. Efesios capítulo 1:1. Todos a las tres juntos. 1, 2 y 3. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros